Ok, Director, a ya ver, se está grabando. bien. Estaba manifestando que vamos a presentar dos patologías muy frecuentes desde el punto de vista de tumores hipoficiarios que producen hormonas. Estos tumores, entonces, van a ser básicamente aquellos que producen la hormona del crecimiento, llamada acromegalia, y las que producen la hormona prolactina se van a denominar prolactinomas. Les estaba mencionando que en este esquema vamos a encontrar cuál es la hipófisis y sus relaciones tanto con vasos, ¿no?, las carótidas internas, como los senos. Recuerden ustedes entonces que el tumor generalmente puede estar presente en el lado derecho o izquierdo de la hipófisis, pero las características de estos dos tipos de tumores es que pueden tener un crecimiento hacia adelante, comprimiendo el quiasma, o hacia los lados laterales, comprimiendo estructuras y vasos sanguíneos. Por consiguiente, las manifestaciones clínicas van a depender de si estas tumoraciones, que obviamente van a producir hormonas y por consiguiente vamos a tener toda la sintomatología clínica, adicionalmente pueden producir compresiones de la propia hipófisis, así como también compresiones por encima, llegando de manera a, digamos, a comprometer muchas veces el quiasma óptico. Y no solamente eso, sino también pueden comprometer el seno cavernoso, tanto del lado derecho como izquierdo. Van a ver ustedes aquí cómo está la relación de la glándula hipofisiaria, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que tiene desde el punto de vista embrionario otra, digamos, otro nacimiento desde el punto de vista embrionario. No es una sola estructura, sino son dos estructuras diferentes, pero por la, digamos, disposición anatómica se les llama lóbulo anterior y lóbulo posterior. Y cómo es importante esa relación con el quiasma óptico. Y muchos de estos tumores, sobre todo la acromegalia, el crecimiento de los tumores es hacia arriba y hacia adelante. Por consiguiente, la sintomatología oftalmológica es importante porque al haber un crecimiento silente sin necesariamente producir otros síntomas, los pacientes muchas veces debutan con problemas oftalmológicos y cuando se investiga a través de imágenes o exámenes por el oftalmólogo, pues nos vamos a encontrar que eran producidas por este tipo de tumoraciones. Entonces es importante ver esta relación de la hipófisis con estructuras vecinas como el quiasma, los senos y también hacia arriba, hacia el tallo hipofisiario o el hipotálamo. Este es un esquema, no quiere decir que así siempre va a ser, pero por ejemplo nos ayuda a comprender dónde desde el punto de vista anatómico se ubican las hormonas que van a producir, por ejemplo, la hormona liberadora y la hormona de crecimiento. Como ven ustedes, la hipófisis se puede esquemáticamente dividir en dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Y cómo cada zona se encargan las células de producir hormonas. Por ejemplo, la mayor cantidad de hormonas que producen la prolactina, que se llama lactótropos, se encuentran en los lados inferiores de la hipófisis, tanto derecha como izquierda. Las células que producen la hormona de crecimiento están más o menos ubicadas en este nivel. Las células que producen la ACTH pueden estar en la parte superior o en la parte inferior. Y obviamente en la neurohipófisis vamos a tener la hormona antidiurética. Entonces, si yo tengo un tumor productor de prolactina, probablemente se ubiquen a este nivel. ¿Es tan frecuente la tumoración hipofisiaria? Sí. Es tan frecuente que puede llegar al 10 o 25% de las neoplasias intracraneales. Y muchas veces el paciente no tiene sintomatologías. En varios estudios se ha encontrado, por ejemplo, miren,
en los exámenes de resonancia magnética, hasta un 20% de los exámenes pueden tener una lesión en la hipófisis y no necesariamente causar sintomatología. Pueden ser los denominados incidentalomas. Le solicité la, le solicité la, le solicité, digamos, el examen de resonancia por alguna otra patología no directamente relacionada a la hipófisis y encontré que de cada 100, 20 pacientes habían tenido una lesión y no necesariamente el examen de la resonancia fue solicitada sospechando de esa lesión. Y es más, como ven ustedes, muchas veces por X motivos se tienen que hacer necropsias y a veces se encontró tumores hipofisiarios. Hasta un 15% de las necropsias presentaban tumores hipofisiarios y no necesariamente eran la causa de la muerte. ¿Qué tan frecuentes son los tumores hipofisiarios? En realidad no son tan frecuentes en número, pero sí son frecuentes cuando, por ejemplo, en nuestra especialidad o en la especialidad de neurocirugía, ¿no? O sea, estamos hablando de especialidades las cuales sí ven con cierta frecuencia estos casos, pero en la población general la incidencia, como ven ustedes, es bien baja, entre 15 o 20 casos por millón al año. Y en Europa, de cada 1000 tumores, digamos, importantes, uno de ellos básicamente son tumores de la hipófisis. ¿Cómo clasificamos estos tumores hipofisiarios? La clasificación se va a realizar en base fundamentalmente al tamaño. Entonces, si tengo la hipófisis acá y tengo un adenoma hipofisiario, si este adenoma es menor de 1 centímetro, que más o menos es el diámetro anteroposterior que tiene la hipófisis, se consideran microadenomas. Pero si los tumores sobrepasan 1 centímetro, ya se consideran macroadenomas. Y como van a ver ustedes, esta es una clasificación desde el punto de vista radiológico. Entonces, yo puedo decir normal, ¿no es cierto? Cuando a veces el tumor hipofisiario es pequeño y es menos de 1 centímetro. Grado 0. Puede ser grado 1 cuando empieza a aumentar de tamaño y va deteriorando y va alterando lo que es la silla turca. Grado 2 cuando ya extravasa esta silla turca y a partir del grado 3 se considera invasivo. Como ven ustedes, estos ya escapan a la hipófisis y se pueden direccionar a donde sea. Obviamente hay estructuras óseas que pueden de alguna manera detener y a veces no, porque a veces los tumores rompen muchas estructuras óseas en las cuales está enmarcada la hipófisis. Y entonces es importante definir esto. Cuando es grado 0, ¿no es cierto? Normalmente no ocluye y la hipófisis puede estar intacta y estos se denominan microadenomas. Incluso cuando son grado 1, que tampoco pueden todavía destruir el piso de la silla turca. Y entonces vamos a ver que se denominan celares o paracelares y no tienen mayor compromiso. Y se llaman, ¿no es cierto?, cuando sobrepasan el límite y el tamaño, entonces estos ya no son micros, sino son macroadenomas hipofisiarios que, como ven ustedes, pueden ser invasivos y comprimir las zonas, digamos, distantes o las zonas que están cerca a esas estructuras anatómicas. Pero la clasificación de los tumores en la actualidad no es porque sean macro o micro, sino como van a ver ustedes, también se puede clasificar dependiendo de los resultados, es decir, si estos tumores producen o no producen hormonas. Pero no solo eso, sino también tenemos que ver si estos tumores, desde el punto de vista de exámenes como la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica, pueden replicarse y si estos tumores pueden seguir creciendo y si estos tumores son benignos o malignos. Entonces, de acuerdo al tamaño, micro y macro, por la invasión puede ser intracelular o extracelular o si se ubica por encima paracelular. Por secreción se clasifican en funcionantes y no funcionantes. Hoy vamos a ver dos de los funcionantes, la acromegalia y el prolactinoma, el tumor productor de hormona de crecimiento y el productor de prolactina.
Pero, como van a ver ustedes, son 5 tipos celulares de las hormonas que están en la adenohipófisis. Las más comunes justo son la prolactina y la hormona de crecimiento. Pero también hay otros, como la enfermedad de Cushing, productora de ACTH, y menos frecuentes tumores que producen TSH, denominándose y produciendo un hipertiroidismo secundario. Hablamos de un tirotropinoma. Y muy poco frecuente tumores que producen gonadotrofinas. Entonces, desde el punto de vista de la importancia clínica, son los tumores funcionantes o los que producen síndromes o los que producen sintomatología los más importantes. Y a la cabeza están pues los prolactinomas. Entonces, ¿cuáles son los tumores productores funcionantes más frecuentes? Prolactinomas. En segundo lugar, prácticamente empatando, solamente con una leve, yo diría ninguna diferencia, están la enfermedad de Cushing y la acromegalia. Y más retrasado está el tumor productor de gonadotrofinas, pero ojo, podría haber también un tumor mixto, es decir, que produzca hormona de crecimiento y prolactina. Y no es que se presenten solamente en personas adultas. Esta tabla lo que nos muestra es más o menos cómo se presentan los tumores, como los prolactinomas, que pueden verse con mucho más frecuencia en personas más jóvenes. Obviamente en edad de adolescencia y posteriormente, conforme va pasando la edad, sobre todo en mujeres, son los prolactinomas los que son predominantes. Casi el 52%, por ejemplo, en esta publicación, en personas jóvenes de 0 años hasta los 19 años. Entonces, la primera causa, prolactinomas. Segunda causa, enfermedad de Cushing. Y vamos a ver más adelante, como tercera causa, la acromegalia. Si son menores de 13, 12 años, pueden producir el gigantismo. Y esto se va a dar dependiendo del momento en el que se presente. Bien, después de esta introducción vamos a hablar de los prolactinomas. Como ven, los prolactinomas no son neoplasias malignas, la mayoría son neoplasias benignas. ¿Algún prolactinoma puede malignizarse? Sí, eso sí se ve. ¿Con qué frecuencia? Escasa frecuencia. ¿Qué factores condicionan esto? Obviamente, pues, como sabemos, el antecedente familiar de tener alguna neoplasia. No es tan frecuente, pero sí hemos tenido pacientes que han tenido cáncer, ¿no?, hipoficiario por tumores productores de prolactina. Los prolactinomas, entonces, tumores generalmente benignos, se presentan en el 40% de los tumores hipoficiarios y más del 90% son microadenomas, no son macroadenomas. De ahí que, como son microadenomas y se presentan, como ven, en personas, mujeres sobre todo, pero jóvenes, entonces una sospecha la vamos a tener cuando estas pacientes presenten alteraciones, obviamente, de su menstruación, porque esa es la característica clínica de presentación en edad reproductiva. Pero ¿se pueden presentar también estos prolactinomas antes de la pubertad? Sí. Si se presentan los prolactinomas antes de la pubertad, podrían entonces las mujeres podrían tener, o mejor dicho, no tienen su primera menarquia, es decir, tienen amenorrea primaria. Si hay entonces prepúberes que tienen cefalea y han retrasado su aparición de la menarquia y adicionalmente tienen galactorrea, entonces podría ser que estas pacientes tienen tumores como los prolactinomas, que hemos dicho que la mayoría no son macro, sino microadenomas. Y si se presentan después de que la mujer ha entrado al periodo puberal, pues se denomina menorrea secundaria y puede producir infertilidad. Si es a largo plazo e intensa la secreción, entonces estamos viendo hipoestrogenismo secundario que puede dar osteoporosis. Los tumores entonces productores de la prolactina o prolactinomas
siempre van a tener galactorrea? Se ha visto que no. La relación es solo de 70%, pero pueden condicionar síntomas de hipopituitarismo. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Es igual en el varón que en la mujer? No. Generalmente los varones tienen valores más bajos de la prolactina y las mujeres un poco más elevados. Desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son las características y alteraciones en los prolaktinomas más frecuentes? Obviamente, las manifestaciones más frecuentes son manifestaciones que tienen que ver con la esfera sexual, es decir, el funcionamiento del eje hipotálamo-hipoficiario gonadal. En el caso de las mujeres se acompaña por alteraciones de la menstruación o también en mujeres que tienen antecedentes de no haber tenido hijos, es decir, de infertilidad. En ambos casos la libido disminuye y la cefalea se presenta con más frecuencia en varones, no tanto en mujeres. Sin embargo, va a depender de qué, del tamaño, porque puede ser que los tumores son macroprolactinomas, entonces van a producir compresión y esa cefalea es básicamente por tipo compresiva. Y obviamente, como hemos visto, si estos tumores se van hacia arriba, pueden contactar el quiasma óptico y producir diferentes tipos de alteraciones visuales. En el varón se puede presentar ginecomastia. Recuerden que la prolactina hace y desarrolla lo que es el tejido glandular mamario para la lactancia. Entonces, normalmente la prolactina puede elevarse, ¿no? En cambio, en el varón no tendría por qué haber ginecomastia, ni aumento de la mama en el varón, ni tampoco secreción, pero son aspectos importantes que deben de conocer. ¿Y en qué grupo de edades se presentan con más frecuencia estos prolactinomas? Como ven ustedes, cuando la edad va avanzando y la mujer llega a la etapa ya crucial donde va a concluir su, digamos, periodo de fecundación de la vida, es decir, llegando antes de los 45 años, hacen obviamente una eh, menopausia. Por consiguiente, su alteración menstrual eh, no necesariamente vamos a sospechar que se trate de estos tumores. Por eso es que en personas menores de 35 años, muchas de las manifestaciones clínicas también son dadas por esta galactorrea. Y conforme pasa el tiempo van a ver ustedes que a partir de los 55 años o 50 años ya existe un predominio de los varones. ¿Y esto a qué se debe? A varios factores, ¿no? Primero, que las mujeres ya entraron en edad menopáusica y si tienen prolaktinomas ya no van a ir donde el médico al mencionar que tienen alteraciones menstruales. Y entonces perdemos la oportunidad de diagnosticarlas. Y lo que pasa es que el varón es mucho más conspicuo y es, digamos, muy descuidado en el sentido de las consultas médicas. En cambio, las mujeres no. Cualquier alteración menstrual ya están consultando y esa es una buena, digamos, señal porque personas que están siendo de repente más capacitadas pueden definir y tratar de sospechar que se tratan de estos tumores. ¿Y por qué entonces los prolaktinomas o el exceso de la hormona prolactina puede manifestarse con alteraciones del eje gonadal en los pacientes tanto varones como mujeres? Como ven ustedes, la prolactina estimula la FSH, pero lo que hace es incrementa los receptores de la LH. Por consiguiente, va a haber alteraciones menstruales. Recuerden que en la primera fase se estimula la FSH para que tengamos receptores. Entonces, parece que ahí hay una alteración dada por la prolactina porque estimulando la FSH aumentan los receptores de la LH y por consiguiente va a haber no una progresión de digamos, el periodo menstrual normal. Y en el varón actúa directamente sobre la función testicular, sobre la libido y la fertilidad. ¿Por qué? Actúan las células de Leydig,
que tienen que ver con la producción de LH, las células germinales con la próstata y las vías deferentes. ¿Y por qué es importante diagnosticar en el caso, por ejemplo, de los tumores, en el caso de los prolactinomas? No es tan importante si no produce alteraciones de la menstruación, pero sí en el caso, por ejemplo, de la acromegalia. Ahora, existen muchas veces tumores hipoficiarios que se acompañan de estos tumores mixtos. Y entonces no solo voy a tener prolactinoma, sino también acromegalia más hiperprolastinemia. ¿Y por qué es importante esto? Porque como van a ver ustedes, esta acromegalia que se puede acompañar a los prolactinomas disminuye, ¿no?, la posibilidad de una mayor sobrevida, y también lo que hacen es disminuir un poco lo que se llama la calidad de vida. Entonces la pregunta es, ¿cuántas causas pueden producir aumento de la prolactina? Eso se denomina hiperprolactinemia. Como ven ustedes, un montón de causas. Y las únicas en realidad que pueden explicar desde el punto de vista fisiológico son la lactancia, el estrés que también produce hiperprolastinemia, o también la estimulación de la mama. Por eso es que cuando los niños nacen y están, digamos, lactando, se ve pues que este estímulo hace que la prolactina se incremente. Pero hay otras causas, ¿eh? Miren, secundariamente cuando hay falla renal primaria, cuando hay hipotiroidismo, cuando tenemos insuficiencia suprarrenal, cuando hay el síndrome de ovario poliquístico, o también vamos a ver que se puede producir por un incremento en la medicación. Estamos viendo medicamentos como los antipsicóticos, antieméticos, antihipertensivos e incluso con el uso de estrógenos. También se ve que puede aumentar la prolactina y no necesariamente tenemos que sospechar que se tratan de prolactinomas. También en la hipófisis pueden haber causas por las cuales no se produce, digamos, solamente el aumento de la prolactina, sino que hay otro tipo de patologías autoinmunes como la hipofisitis o enfermedades infiltrativas que de alguna manera van a aumentar la prolactina. Entonces, como ven ustedes, son múltiples causas las que pueden producir esta hiperprolactinemia. Entonces tenemos que ir, como quien dice, descartando cada una de ellas, y para eso es importante hacer pues una buena anamnesis. Si hablamos de los tumores hipofisiarios, va a depender de dónde estén, localizados estos tumores. Cuando generalmente se localizan a nivel hipofisiario, por ejemplo, van a ver ustedes acá que puede haber una compresión, a nivel, digamos, del tallo. Compresión del tallo hipofisiario, va a ver que existen entonces que existen aumento de la prolactina, y eso no necesariamente es pues porque tenga un tumor ahí, sino básicamente es porque está habiendo una compresión, y el tratamiento muchas veces va a tener que ser del tumor que está comprimiendo la hipófisis y no necesariamente va a ser, digamos, por un prolactinoma. Y así va a ver que hay casos, ¿no? Por ejemplo, hay casos de pequeños tumores que pueden producir prolactinas como 300, como tumores muy grandes que también van a producir esta compresión y también van a producir la prolactina en 300. Entonces, tenemos que diferenciar cuáles son las causas por las cuales existe este aumento de la prolactina. Generalmente son tumoraciones. Lo más frecuente es que hayan tumoraciones grandes, se llaman macroadenomas, y estos macroadenomas, como ven aquí en la imagen, destruyen la hipófisis y vienen prácticamente a producir alteraciones en el quiasma óptico. Aquí van a ver ustedes que es un pequeño tumor que prácticamente no produce otro tipo de alteraciones, pero sí por el valor de la prolactina pueden ocasionar alteraciones gonadales. Entonces, habíamos visto una imagen en la cual se localizaban
dónde estaban las células que producían la prolactina. Entonces, aquí van a ver ustedes que hay una tumoración. Este color que ven, no tan oscuro, sino medio tenue, el que estoy señalándole aquí, ese es el que produce, por ejemplo, un tumor, en este caso será un prolactinoma típico por la localización, que es cercana a los vasos. Pero van a ver ustedes aquí una tumoración, pero que no tiene esta característica desde el punto de vista de la resonancia, sino como van a ver, parece que hubiera líquido dentro. Esos tumores productores de la prolactina se llaman quísticos porque tienen líquido dentro de la tumoración. Pero también hay que tener cuidado porque a veces hay otros tipos de tumores, que se habían manifestado antes, que pueden producir otras hormonas, por ejemplo, una LH, y estas se denominan tumores o productores de la LH o luteotropina. Como ven ustedes, va a depender entonces de la localización y dónde se encuentren estos. Entonces es importante saber no solamente hacer una buena anamnesis, tener una buena historia clínica, sino también saber la localización y cuál es la causa de la producción de la prolactina, que no solamente, vuelvo a repetirles, se da por los prolactinomas, sino también se puede dar por otras causas. Entonces es importante que ustedes sepan, ¿no? Dentro de del interrogatorio que se hace a los pacientes, ver si están tomando medicaciones, ver si de repente cuando vamos a determinar los niveles de prolactina hay que preguntar, ¿no? A veces hay pacientes que tienen otro tipo de medicación, son antihipertensivos, están con anticonceptivos, entonces es importante tener siempre estos antecedentes y preguntar siempre al familiar, ¿no? A veces el paciente no nos da siempre todo el interrogatorio de los datos. Muy bien, entonces ya hemos localizado, acá está la tumoración. Generalmente la mayoría de los pacientes que son jóvenes, varones y mujeres, tienen manifestaciones clínicas del eje gonadal hipotálamo hipoficiario, es decir, la parte sexual. Y en el caso de los varones, a diferencia de las mujeres, no siempre, ¿no?, el paciente va a ir con el médico y le va a decir, doctor, tengo impotencia, tengo disminución del líbido. Son datos que a veces nosotros tenemos que obtener no en una entrevista, sino en 2 o 3 a veces consultas para definir exactamente cuál es la causa. Pero también hay otra característica que es importante, que los pacientes varones, no se sabe la causa, no son microadenomas, como sería en el caso de las mujeres, sino se convierten en macroadenomas. Y el diagnóstico a veces lo hacemos ya un poco tarde. ¿En qué momento? Cuando llegan a ser tumores tan grandes que el paciente muchas veces llega convulsionando o a las emergencias. Les toman una tomografía o resonancia y encuentran los tumores ahí. Y después nos llaman a nosotros los endocrinólogos. Hacemos obviamente el estudio de la punción hipoficiaria y encontramos prolactinas que pueden estar en 300, 400 o 500. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene una tumoración tan grande y esta tumoración destruye el quiasma, comprime el quiasma óptico, existe un problema de cefalea y hay edema y hay un peligro que el paciente se enclave, es obvio que el tratamiento va a ser quirúrgico, retirar la mayor cantidad de tumor que se encuentra en esta zona y después dar tratamiento médico. Pero como les vuelvo a repetir, la mayoría de los casos no llega en estos extremos, porque la mayoría de los casos, 10-1, son mujeres y con microadenomas, y como están en edad fértil, entonces van a tener alteraciones menstruales o van a buscar embarazarse y siempre han tenido infertilidad. Y entonces el tratamiento en ese caso cambia. El tratamiento es generalmente médico. ¿Qué medicamentos se utilizan para, hay dos objetivos? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de los prolactinomas? Si son pequeños tumores y van a producir, en el caso de las mujeres, alteraciones menstruales, entonces será pues regular su menstruación y las mujeres tienen que volver a tener un periodo menstrual normal. Pero adicionalmente, si estas pacientes nos dicen que quieren embarazarse y quieren gestar, entonces también es otra indicación para un tratamiento
farmacológico y médico que permita que estas pacientes puedan más adelante embarazarse. Entonces, los medicamentos se denominan agonistas de la dopamina. ¿Por qué agonistas de la dopamina? Porque se ha visto que la dopamina tiene un papel importante controlando y haciendo el feedback a la secreción de básicamente la prolactina. Entonces, si yo digo agonistas, me refiero a un medicamento que se parezca a la dopamina. ¿Y qué mecanismos de acción tienen estos medicamentos? Primero, reducen el tamaño y el número de las células que producen la prolactina que se llaman lactótropos. ¿Existe entonces un medicamento que reduce el número de estos lactótropos y también reduce la secreción? Sí. Y estas son los agonistas. ¿Y cómo lo hacen? Pues actúan a nivel de básicamente el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Cómo hacen? Los reducen, es decir, les causan una apoptosis y tienen un efecto citoácido. Por consiguiente, va a haber una muerte de estas células que aumentan la producción de 2-prolactina. ¿Y cuáles son estos medicamentos? En el mercado peruano, el tratamiento que se usa con mucho más frecuencia, y ya lo habíamos visto también en la enfermedad de Cushing, es la cabergolina. La cabergolina viene en comprimidos de 0.5 miligramos y como ustedes van a ver, los rangos del tratamiento son variados, desde medio comprimido hasta 3 miligramos o hasta 4 a veces, no pasar de ese rango, que son de 1 a 2 tomas semanales. Pero también se puede usar la pergolida en mucho menos dosis, que es solo una sola toma al día, o también la quinagolida, como ven, de mucho menos concentración y que también se hace una toma todos los días. Claro, uno prefiere tener pues un tratamiento que se tome 2 o 3 veces por semana porque tiene liberación prolongada. Entonces, anteriormente, antes que llegue la cabergolina, yo en realidad los últimos 15 o 20 años he tratado más con la cabergolina que con la bromocriptina. La bromocriptina también tiene un buen efecto. Hay pacientes que todavía vienen tomando la bromocriptina. El inconveniente es que deben ser de 2 a 4 tomas al día, como que entonces el cumplimiento es mucho más difícil, sobre todo porque estos pacientes tienen que tomar esta medicación mucho tiempo. Incluso algunas pacientes que están en edad reproductiva pueden o necesitan tomar la cabergolina casi durante años. Entonces hay que ver costo-beneficio. Dicha esta introducción en cuanto al tratamiento médico y a los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina es de primera elección. Múltiples estudios y la experiencia clínica nos muestra que su eficacia es alta y es fácilmente tolerada porque, como les vuelvo a repetir, los pacientes toman solo 1 o 2 veces por semana. Y inclusive hemos tenido pacientes que tenían tumores tan grandes que tenían extensión supracelular y que no había indicación para cirugía o no querían ellos operarse, pues se vio una disminución del volumen tumoral de manera importante. Y no solo eso, recuerden que cuando el tumor crece hacia arriba y hacia adelante, comprime el quiasma y por consiguiente hay problemas de los ojos visuales. Y puede ser entre 80 y 90% de mejora del campo visual. Entonces, también les manifesté que la bromocriptina se podría utilizar. ¿Cuánto tiempo, tanto como con la bromocriptina o también con la cabergolina, debe ser el seguimiento de los pacientes? En realidad, dicen que la toma de esta medicación no debería sobrepasar los 2 años y ya los pacientes deberían estar prácticamente controlados. En realidad todo depende. ¿Y de qué depende? Básicamente del mecanismo de acción, del tamaño, pero también se ha visto que existe lo que se denomina resistencia al tratamiento con bromocriptina. Y si bien es cierto, al inicio eran muy escasos, pero dada la migración hacia la cabergolina, se ha visto con mayor frecuencia que los pacientes que siguen con bromocriptina y no mejoran, entonces estos pacientes tienen que pasar a otro agonista dopaminérgico.
Y el seguimiento se hace con un examen de resonancia magnética anual, ¿no? Para ver si los tumores han disminuido. ¿Cuál es el inconveniente? Y lo habíamos manifestado. El inconveniente de los pacientes es el problema gonadal, es el problema de la fertilidad. Entonces, como ven ustedes, en los estudios, esta es una revisión sistemática, ¿no? Donde estos autores quisieron evaluar cuál era la proporción de los pacientes que tenían tumores grandes, en qué proporción disminuían en tamaño, en qué proporción mejoraban los efectos visuales, porque el tumor crece hacia adelante y comprime el quiasma, y sobre todo en qué porcentaje resolvían el problema de amenorrea y en qué porcentaje las mujeres podían ser fértiles nuevamente y se normalizaba su función sexual. Como ustedes van a ver, entonces estos son los puntos, los outcomes, es decir, los puntos finales en los trabajos de investigación. Entonces tenemos que cuántos por ciento redujeron el tamaño en el 62%, entre 2 y 100% de los pacientes. ¿En qué porcentaje hubo una resolución del defecto del campo visual? En el 67 en promedio, pero ojo, miren, puede en algunos casos haber sido un fracaso, 33, de repente los tumores que tenían mucho tiempo y que habían dañado el quiasma por comprimirlo. ¿En qué porcentaje se redujeron y las mujeres que tenían amenorrea menstruaron? 78%. ¿En qué porcentaje las mujeres resultaron fértiles? 53%. ¿En qué porcentaje mejoró la función sexual de los pacientes? En promedio, 67%. ¿En qué porcentaje resolvieron la galactorrea, que es incómodo en las mujeres que tienen estos tumores? 86%. ¿Y en qué porcentaje normalizaban los niveles de la prolactina? 68%. Como ustedes ven, existe una gran mejora en cuanto a, yo les podría decir, mientras más jóvenes son las personas, digamos de 30 a 40 años, tanto varones como mujeres, se ve una mayor proporción de éxito. ¿Qué pasa si estos tumores no mejoran desde el punto de vista de la resolución, no mejoran desde el punto de vista del problema visual, porque es lo que más preocupa? Pues entonces hemos visto que existe un casi 10% de estos tumores, sobre todo los tumores que se extienden fuera de la hipófisis, que puede producir un efecto de masa. Y las características de los prolactinomas que producen estos son aquellos que tienen quistes, es decir, tumores que tienen líquido dentro de la parte sólida. Y entonces para estos pacientes se, digamos, prefiere, como ven ustedes acá, la cirugía. Entonces, ¿cuántos de estos pacientes que pasan a cirugía se curan? Como son tumores grandes que han invadido, solamente el 33% podríamos decir que se curan. Casi la cuarta parte de estos tumores recrudecen, es decir, a pesar de la cirugía vuelven a crecer y vuelven a producir la prolactina. En la micro, es obvio, ¿no? Y esta era la razón por la cual todos los que tenían microprolactinamas, pacientes que tenían microprolactinamas se operaba. Pero ¿cuál es el problema de los microprolactinomas? Que no es que se curen todos, hay un 18% de todas maneras que no se curan. Pero el problema era que por esta cirugía teníamos que evaluar costo-beneficio y sobre todo que por las cirugías muchos pacientes tenían otro tipo de complicaciones. Y de esta manera entonces es que se opta por el tratamiento médico. Si bien es cierto, tiene un costo, pero si ustedes hacen la relación costo-beneficio versus una cirugía o alguna secuela de la cirugía, a pesar que las operaciones son transesfenoidales, es decir, microscópicas, de todas maneras se ha visto que hay mejor respuesta con el tratamiento médico. ¿Y qué pasa si no se pueden operar? Son tumores tan grandes que han invadido todo el quiasma y la cirugía no puede, por obvias razones, está cerca al quiasma óptico, está cerca básicamente al seno y entonces cavernoso, hay un riesgo de tener laceración de arterias y por consiguiente esa cirugía sea catastrófica y terminemos mal. Entonces existe lo que se llama la radioterapia.
Y esta radioterapia es radiación de la zona donde está el tumor. Idealmente tiene que ser una radiación estereotáctica, pero ¿cuál es el problema? Que no hay muchos especialistas, no hay muchos equipos, pero como ven ustedes, la remisión tampoco no es mejor que una radiación convencional. Y son tumores grandes, incluso algunos se malignizan y se vuelven carcinomas. Pero ¿cuál es el problema de la radioterapia? Que no van a actuar directamente sobre las células que producen la prolactina, sino pueden actuar sobre células cercanas que no producen nada, pero por el hecho de haber sido radiadas, pues los pacientes se van a convertir entonces en hipopituitáricos. O pueden también dañar arterias y producir stroke o accidente cerebrovascular. O por las radiaciones pueden despertar oncogenes y entonces los pacientes tienen tumores secundarios. Muy bien, vamos entonces a ingresar al otro grupo de tumoraciones, ¿no? Que son las tumoraciones producidas por la hormona de crecimiento. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Me escucha? ¿Preguntas? Ok. Vemos entonces el otro gran grupo de tumores que producen hormona de crecimiento y se denomina acromegalia. Entonces, recuerden que la acromegalia se presenta por la presencia de un síndrome clínico caracterizado por la secreción exagerada de hormona de crecimiento después de que se produjo la pubertad. Por consiguiente, estos pacientes no van a tener tanta estatura como aquellos que se producen antes de la pubertad y que van a tener gigantismo. Al ser una enfermedad rara, como ustedes van a ver, la prevalencia es de 40 a 60 casos por millón de habitantes, dependiendo de las zonas. Y así tenemos, por ejemplo, que no existe, como en el caso del prolactinoma, una mayor predisposición de mujeres, sino que es igual, varones y mujeres. Que la edad mayor en cuanto a incidencia de esta problemática se da más entre los 30 y 50 años. Y que la mayoría son tumoraciones y de esa mayoría casi el 70% son tumores grandes, macroadenomas. Y no solo están solos, sino pueden estar asociados a tumores que producen prolactina. Es decir, vamos a tener entonces tumores mixtos. Y esto es importante al momento de escoger el tratamiento. En el Perú hay mucha epidemiología, la mayoría de los casos son referidos pues, a hospitales grandes, como el caso del Hospital de Baliati, donde se ve un montón de pacientes. Esta es una publicación en esos años, 2001-2005. Actualmente ya ha superado, ¿no?, este número. En la actualidad son casi el triple de pacientes que ven referidos de todo el Perú. Y nosotros en 10 años estamos viniendo haciendo seguimiento de 45 casos, teniendo en consideración que la mayoría son macroadenomas que no han podido tener acceso al tratamiento médico, muchos de ellos operados y que han recibido radioterapia. Sin embargo, lo que es importante es que la acromegalia, si es que queremos saber desde el punto de vista epidemiológico y nos preguntáramos, ¿no?, ¿dónde hay más acromegalia? ¿En zonas a nivel del mar o en zonas donde existe, digamos, mayor altura? Y aunque no lo crean, las zonas donde existe mayor altura es donde hay más casos de acromegalia. Y si queremos fijarnos en alguna zona, la zona norte, central o del sur del Perú, la zona del sur es la que tiene gran cantidad de personas que tienen acromegalia. Y probablemente en algún caso se mencionó que puede ser, porque al haber una disminución de la altura, puede haber también una resistencia a la hormona de crecimiento y por consiguiente esta puede escapar y de alguna manera puede ser un factor que influye en la producción de estas. Pero ustedes recuerden que la formación de los tumores no se sabe, no se conoce.
esta oncogénesis hipoficiaria puede estar influenciada desde el punto de vista de alteraciones y genética. Sí, es cierto, se ha visto, por ejemplo, en algunos estudios que se han hecho en Europa, que hay familias que tienen acromegalia porque tienen ciertas mutaciones en ciertos genes. No se aplica a nivel universal, porque entenderán que eso se ve más en poblaciones escandinavas, donde no son multirraciales generalmente. En cambio, en poblaciones latinoamericanas, donde somos multirraciales, no siempre se va a poder identificar exactamente cuáles son estos oncogenes, porque además la presencia de acromegalia se debe a lesiones cromosómicas, a la activación, como hemos dicho, de estos oncogenes, ¿no? Existen factores de crecimiento aberrantes que también pueden participar en la génesis de estos tumores, pero sobre todo porque recuerden ustedes que para que no se produzca un incremento de las células, siempre existen lo que llamamos genes supresores de tumores. Y si estos genes supresores se encuentran ausentes, entonces cualquier alteración en cualquiera de este grupo de células van a desencadenar en un aumento de las mismas. En este caso hablamos de, obviamente, alteraciones en las células somatropinas. Y este paciente entonces puede producir básicamente lo que se llaman los tumores no productores. Cuando existe una, por ejemplo, expansión monoclonal, una mutación, entonces se producen los adenomas, que puede producir enfermedad de Cushing, que puede producir prolactinomas, que puede producir acromegalia, o los gonadotropiomas, como por ejemplo los luteotropinomas. Pero, ¿qué pasa? Si es que existe, por ejemplo, acá hay un cromosoma 13 en el brazo largo, es el cromosoma RAS. Si el cromosoma RAS dentro de esta primera expansión monoclonal se da, entonces ya no solamente es un adenoma, sino puede ser un cáncer que después de metástasis. Felizmente, en la mayoría de los tumores no se produce esta mutación del cromosoma RAS, porque si se produce adicionalmente a tener un tumor productor de hormona, voy a tener un carcinoma. Felizmente la mayoría no llega a eso. Y entonces la pregunta es, si yo tengo un paciente con acromegalia, siempre y solo siempre voy a pensar que el tumor está en la hipófisis. No. No siempre los pacientes que tienen acromegalia tienen tumores producidos en la hipófisis. En este caso, la clase de hoy es hablar de esos tumores porque es la mayoría de casos. Pero vean ustedes, pueden haber tumores fuera del eje hipotálamo hipoficiario y estimular la producción de hormona de crecimiento como si fuera producida en esta zona, porque prácticamente nos va a dar la misma sintomatología. O también, como ustedes van a ver, hay un exceso en la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, es decir, desde el punto de vista hipotalámico. A eso se llama un tumor hipotalámico central. ¿Y quién también nos dice de que puede haber otras estructuras, otras neoplasias, que podrían también producir, neoplasias o no, hormona de crecimiento y simular como si fuera una hormona que está produciendo acromegalia, como si tuvieran dos cosas? ¿En qué caso se ven? En tumores carcinoides bronquiales, en tumores de las células pancreáticas, en pequeños cánceres del pulmón, en adenomas de la glándula suprarrenal, en carcinoma medular de tiroides y también en los feocromocitomas. ¿Puede haber ectópicos? Sí, por ejemplo, linfoma o tumores de las células pancreáticas. Pero ojo, la mayor cantidad de las tumoraciones que producen hormona de crecimiento se producen acá en la hipófisis. Y entonces vamos a tener la típica acromegalia por un tumor productor. Estamos hablando del tratamiento de estos casos, no tanto de estos, pero a veces nos hemos dado con sorpresas y no tenemos que descartar estos de aquí. Y es importante entonces la acromegalia, tratarla, o ya, bueno, uno tiene acromegalia y no la tratamos, a ver qué pasa. Claro que es importante, porque la acromegalia, como ven ustedes, y lo habíamos visto de antes, produce un impacto de sobrevida.
La expectativa de vida de un paciente que es diagnosticado con acromegalia disminuye aproximadamente, como van a ver ustedes, entre 5 y 10 años menos de su esperanza de vida. Y la mortalidad comparada con la población general aumenta entre 2.4 y 4.8. Es decir, el paciente que tiene acromegalia, y si no se trata, su probabilidad de sobrevida es menor. Si es que adicionalmente a la acromegalia ya se instaura una enfermedad cardíaca, si es que a la enfermedad se instala una diabetes, que puede ser también que vayan las dos de la mano. Entonces, como ven ustedes, comparada con la población general, sí es, desde el punto de vista estadístico significativo, una mayor mortalidad en la población general que en los pacientes que han tenido la acromegalia. Y ustedes ya saben, recuerdan desde el punto de vista fisiológico y semiológico cuáles son las principales características de la persona que tiene la acromegalia. De lejos, ¿no? La facies y el alargamiento acral es lo más característico, al igual que los cambios en las articulaciones maxilofaciales. Otro dato importante es sudoración excesiva y sobre todo a nivel de la nariz. Puede haber artralgias, dolor de cabeza, hipogonadismo. Recuerden que también esta hormona por el crecimiento puede comprimir ciertas zonas y producir disminución de las gónadas. Si el tumor es grande y comprime el quiasma, déficit visual, hay cansancio, ganancia de peso en 18% y galactorrea en el 9% de los pacientes. Y eso es característico, ¿no? Porque los pacientes pues van a tener siempre, por ejemplo, la famosa mano de pala en un acromegálico, donde hay un crecimiento de los dedos en forma de salchicha, y se engrosan los dedos. No solamente eso, sino también puede haber un agrandamiento de los senos paranasales, sobre todo el frontal. Vean esta calota, el hueso cómo muestra ese engrosamiento. Y obviamente estamos viendo la silla turca. Acá no se ve bien la silla turca porque ya no es una silla, se ha destruido, está aumentada de tamaño. Y vean ustedes, acá está el tumor. Esta es una radiografía y aquí tienen ustedes la tumoración que destruye esa silla turca. Y no solo eso, comprime el quiasma y está produciendo cierta compresión, produciendo un edema cerebral. Entonces, la primera reunión de un consenso peruano de acromegalia se dio en el año 2008. No han cambiado mucho los conceptos. Si yo tengo la sospecha de un paciente con acromegalia, es dolores articulares, hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina. Entonces, si yo sospecho de este caso, lo primero que le voy a hacer es medir la hormona de crecimiento en ayunas. Acá sí tenemos un problema porque no todos los laboratorios están estandarizados y tampoco ha habido mucho celo, digamos, del Instituto Nacional de Salud, que ve lo que es laboratorios en el Perú, de saber si todos los laboratorios están estandarizados. Pero supongamos que es un laboratorio confiable, que le han hecho la quimioluminiscencia a este paciente, que es el método para ver la hormona de crecimiento. Si sale mayor de 4 nanogramos, entonces ya básicamente se hace el diagnóstico de la acromegalia y hay que buscar a través de una resonancia con contraste la lesión. Si esta lesión es menor de 1 centímetro, se llama microadenoma. Si es mayor de 1 centímetro, se llama macroadenoma. Y también vamos a evaluar si la hipófisis sale normal, es decir, no hay nada, o está disminuido en su tamaño. Entonces yo tengo que buscar, ¿qué cosa busco? Ectópicos. ¿Dónde estarán estos tumores que pueden estar produciendo el aumento de la hormona de crecimiento? Entonces le pido tomografía o resonancia de tórax y abdomen, y hay otros exámenes, ¿no? Como el DTPA extrótide, es decir, el uso de otras imágenes que me puedan localizar tumores que están produciendo la hormona de crecimiento pero que no están en la hipófisis. Pero ¿qué pasa si salen menos de 4 nanogramos? Entonces le hacemos un test de tolerancia a la glucosa y medimos simultáneamente hormona de crecimiento. Si la hormona de crecimiento está suprimida cuando damos la glucosa anhidra, entonces
vamos a decir, supresión adecuada, suprimió bien y descarto acromegalia. Oiga, pero tiene fases. Sí, pues a eso se llama acromegalia frustra, cuando no hay mayor indicio de que esté activa. Y si no suprime, hay una supresión inadecuada. ¿A qué le llamamos supresión? Si yo tengo un paciente que tiene hormona de crecimiento 10 y le doy la glucosa anhidra, en teoría debería suprimir, y para suprimir debería estar a menos de 1 nanogramo el examen de la hormona de crecimiento. Si sale más de 1 nanogramo, no suprimió. Entonces, yo tengo que, de alguna manera, llegar a buscar la tumoración. Pero, ¿qué sucede? Que es muy engorroso hacer todo esto, test de tolerancia. Entonces, si yo tengo un paciente con síntomas, lo que hago es medir la IGF-1, que es la somatomedina C, es decir, hormona parecida a la insulina. Y los valores van a depender de la edad y del género. Y en ese caso, nosotros nos guiamos más de este diagnóstico, le pedimos, ¿no?, a este, digamos, laboratorio, ¿cuáles son los rangos? Hay un rango para cierto grupo de edad. Por ponerles un ejemplo, a ver, señor que tiene de 30 a 40 años, debe salir 320 y hay rangos de 300 hasta 380, ese es el rango. Pero si sale 400, 500 mil, entonces ya no descarto, sino digo, está elevado para la edad y el género y tengo que echarme a buscar con la resonancia. Costo-beneficio, optamos por este, pero no todos los laboratorios tienen la medición. Entonces, a veces, ¿qué pasa si la medición de la hormona de crecimiento sale menos de 4? Le hago el test y estoy en duda, entonces podría pedir IGF-1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento y el manejo? Y lo habíamos manifestado desde el inicio. El tratamiento y el manejo de la acromegalia es quirúrgico. No es, como han visto ustedes, como los plastinomas médicos. No, es quirúrgico. Mientras más pequeño sea el tumor, yo tengo la posibilidad de controlar mejor la enfermedad. Es decir, que llegue el paciente con microadenoma, pero muchas veces es rarísimo. He tenido contado de los dedos los pacientes que hemos podido hacer el diagnóstico tempranamente. Un paciente joven de 28 años que notó que tenía crecimiento del arco superciliar. Se fue con buen tino, donde el cirujano de cabeza y cuello, a él le pareció raro este aumento porque no era un joven, y cuando le hacen el examen encuentran pues, después de hacerle una reconstrucción a través de una tomografía en multicorte, encuentran que tenía un crecimiento del arco superciliar. Y por consiguiente, me lo envían, nosotros le hacemos las pruebas, encontramos que estaba teniendo un microadenoma y es un paciente que estaba empezando una acromegalia, recién se estaba deformando. La mayoría de los pacientes no van a llegar así. Obviamente este paciente se le hizo una microcirugía, se encontró el adenoma y no progresó su acromegalia. Porque recuerden que el cambio en la fisonomía, en la facies y en toda la parte estructural se va a determinar y se va a definir por, básicamente, digamos, la cirugía. Y los cambios anatómicos son irreversibles. Hemos tenido 2 pacientes que también mujeres que se detectaron tempranamente tenían cambios mínimos y tuvieron que acudir a cirugía plástica. Entonces, bajo esta consideración, el tumor tiene que ser resecable y la técnica es la cirugía transesfenoidal. Si no se da, entonces yo tengo que considerar, si no es posible la cirugía y no está comprimiendo el quiasma o el paciente es pobre candidato para la cirugía, entonces viene el tratamiento médico. El tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Lo vamos a ver más adelante, pero es el uso, ¿no es cierto?, de los análogos de somatostatina. Recuerden que la somatostatina es el que va a disminuir la hormona de crecimiento. O también puedo dar a agonistas dopaminérgicos, recuerden la cabergolina. O algún otro tratamiento para disminuir el tamaño del tumor, y esto se llama pegvisoman. Lo vamos a ver más adelante de manera más detallada. Pero aquí viene el punto de corte, el punto de quiebre. ¿La acromegalia es solamente el tumor o puede presentar otras comorbilidades?
pues obviamente que puede presentar otras comorbilidades. 35% de los pacientes acromegálicos tienen hipertensión. 24% tienen, ¿no?, artritis o el síndrome de túnel carpiano. 29% tienen apnea del sueño. 17% cefalea y resistencia a la insulina o diabetes, 18%. Estos que ven ustedes acá son criterios tanto clínicos como laboratoriales que nos dicen que la acromegalia está activa. Si está obviamente relacionada a la producción del tumor. Opero, saco el tumor, ya no es hipertenso, ya no tiene problemas de apnea, ya no es resistencia a la insulina, es como que se curó su diabetes, menos cefalea y los dolores articulares desaparecen. Por eso cuando nosotros operamos a un paciente y después de cierto tiempo les preguntamos si estos pacientes tienen alguno de estos sintomatología, si nos dicen que sí, pueden haber recurrido a la acromegalia nuevamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento y los objetivos? Número 1, tratar la masa de la hipófisis. Número 2, suprimir la secreción de hormona de crecimiento y la IGF-1. Número 3, prevenir secuelas clínicas crónicas. Primer tratamiento, quirúrgico. Segunda opción, médica. Tercera opción, radioterapia. El tratamiento médico quirúrgico generalmente es a través de la vía transesfenoidal. Los neurocirujanos con los aparatos sofisticados ingresan microscópicamente, rompen, ¿no es cierto?, lo que se llama la cápsula donde se encuentran los tumores y sacan el adenoma y luego cirugía. Y lo importante es que ellos mencionan que los adenomas de las células somatotropas se delimitan bien, o sea, no hay dificultad en cuanto a sacar la tumoración del resto de la hipófisis. Y recuerden que si está comprimiendo el quiasma, por ejemplo, y el tumor está acá, yo al quitar el adenoma, entonces ya no va a comprimir el quiasma y mejora rápidamente lo que es la visión y en segundo lugar la hormona de crecimiento cae. El tratamiento médico no se puede operar, el paciente no quiere la cirugía, son cirugías muy cruentas, no se puede. Entonces, el tratamiento de este adenoma productor de la hormona de crecimiento se da a dos niveles. Primero, recuerden que la somatostatina es quien inhibe la hormona de crecimiento, entonces existen medicamentos que se parecen a su acción. Nombre de estos, análogos de somatostatina. Octrótide, que se utiliza semanalmente, la anriótide, que se utiliza mensualmente, y el pasiótide, que se utiliza básicamente mensual, pero es carísimo, y los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina. ¿Qué hacen estos? Actúan a este nivel para disminuir la secreción de hormona de crecimiento. Pero existen otros que se llaman antagonistas, o sea, si acá está el receptor de la hormona de crecimiento, yo lo voy a bloquear. Voy a ir a ese receptor y me voy a apropiar del receptor, de tal manera que el exceso de producción no llegue a la célula diana. Nombre de ese antagonista del receptor, pegvisoman. Pegvisoman. Y los análogos de la somatostatina, como hemos visto, son varios. Octrótide, la anriótide, pero el último, como van a ver, el que actúa sobre los receptores de la hormona de crecimiento, disminuyendo la producción y disminuyendo el tamaño de estas células, se llama el pasireótide, que es un análogo de última generación. Se denomina multiligando. Ahora, miren, hay afinidad entre los receptores de la S1 a la S5. Estos receptores tienen que ver con la producción de las células que fabrican la hormona de crecimiento y la misma fabricación de hormona de crecimiento. Entonces, lo que se ha hecho con este pasirótide es mejorar la acción normal de la somatostatina. El problema de estos tratamientos son carísimos. El octrótide cuesta pues 5.000 soles mensuales. El pasirótide 60.000 soles una inyección mensual. 60.000 soles. Como estamos nosotros en un país pobre donde ¿qué vamos a optar por estos tipos de tratamientos? Que ningún seguro lo va a cubrir.
entonces trabajamos con la cabergolina. Recuerden que un 25-80% de los pacientes tienen tumores mixtos. En 11 estudios, 11 prospectivos, 237 pacientes, casi 11 meses de seguimiento, se encontró que sí, la cabergolina tiene una buena predisposición a disminuir no solamente el tamaño tumoral, sino mejorar la IGF-1. Sin embargo, no es la panacea, porque solamente se ha visto que en 38% de los pacientes pueden lograr disminuir la secreción y el tamaño. Entonces, el estudio del Pegvisomant es este. No puedo con el análogo, no puedo con la cabergolina, pero voy a trabajar con medicamentos que se van a ir digamos, adherir a los receptores de la hormona de crecimiento, de tal manera que el exceso de la hormona no va a captar los receptores. ¿Sí? Hicieron ese estudio, muy importante. Después de 5 años de tratamiento con Pegvisomant, 63% de los pacientes tuvieron niveles normales de la IGF-1. La dosis promedio 18 miligramos, son inyecciones que se colocan mensualmente. Muy bien. Y entonces, esta es una tabla que resume ese tratamiento. A ver si lo puedo aumentar un poquito el tamaño. Disculpen más bien lo pequeño de la reta, pero es una diapositiva de una guía última que nos ayuda más o menos a entender cuál es la eficacia y cuál es, digamos, el parámetro que se debe medir. Entonces tenemos acá agonistas de dopamina, les había dicho la cabergolina, cuál es el efecto de acción y dónde actúan sobre los receptores 2 de la somatotropina. Recuerden lo que les manifesté, que los receptores son estos, 5 receptores. Sobre los receptores 2 básicamente actúa la cabergolina. Entonces, en ese caso vamos a ver que la cabergolina tiene una eficacia normalizando la IGF-1 entre 20 y 40%. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Náuseas, constipación y existen, digamos, algunos cambios que tienen que ver si una mujer está, digamos, en edad menstrual, pues alteraciones de ese tipo. ¿Cuáles son los parámetros que debo medir? La hormona de crecimiento y el valor de la IGF-1 para la edad y el género. Si no puedo, porque verán que normaliza muy poco, utilizo entonces el octrótide, el anreotide, los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento como el Pegvisomant. Entonces, si ustedes miran, ya también actúan sobre el receptor 2 y el receptor 5, el octrótide y el anreotide. ¿Cuál es el porcentaje de normalización? 60%. Problemas, náuseas, diarrea. Sigo midiendo la IGF-1 y la hormona de crecimiento. El Pegvisomant no tiene efecto sobre la secreción, como ven, de la hormona de crecimiento, porque no actúa ahí. Lo que hace es ligar los receptores de la hormona de crecimiento, previniendo la activación funcional de estos. Por consiguiente, normalizo la IGF-1 90%. ¿Cuál es el porcentaje de efectos adversos? Se vio que produjo hepatitis en alrededor del 1% de los pacientes y también problemas en el sitio de la inyección. Parece que hay reacciones locales en la piel, menos del 10%. ¿Cómo mido? ¿Cómo hago el seguimiento? Hormona IGF-1 o somatomedina C, pero lo que se ve es que como disminuye el receptor, la hormona de crecimiento aumenta y eso puede aumentar, digamos, el tamaño del tumor. Entonces, porque ese es un inconveniente que hay con este medicamento. Entonces, el otro inconveniente es que tenemos que incrementar la terapia con el Pegvisomant aumentando la dosis. Recuerden que es un medicamento que cuesta 5.000 soles mensuales. Y entonces, como estos fracasan, viene el pasireotide. ¿Cuál es el pasireotide? Recuerden, es un multiligando. Puede ligar y actuar sobre 4 de los 5 receptores, excepto en el receptor 4. Actúa en el 1, 2, 3 y el 5, no en el 4, el pasireotide, como ven ustedes. Entonces, tiene un buen efecto, disminuye más del 60% la eficacia de la hormona de crecimiento, pero tiene efectos adversos. Diarrea, cefalea e hiperglicemia. Incluso se ha mencionado que podría desencadenar una diabetes. Si yo veo esto,
Entonces, ojo, tendría que escoger a ojo de buen cubero, pues el tratamiento con los antagonistas de los receptores. Sí se ha visto una buena respuesta con el pasiótride, porque a diferencia de los receptores, actúa en todos los multilugandos, entonces puede disminuir el tamaño de la tumoración que queda. Pero estamos en el país latinoamericano pobre, entonces no hay muchas publicaciones sobre el tratamiento de la radioterapia en pacientes latinoamericanos. Sí lo hay en pacientes, perdón, en los pacientes europeos, pero sí lo hay en los pacientes latinoamericanos. Si ustedes ven toda la bibliografía, son estudios en Italia, en Estados Unidos, en Europa. Pero la mayor cantidad de estudios usando radioterapia se han hecho en Latinoamérica. Este es un estudio de México, por ejemplo. 40-50% de los pacientes con acromegalia no se curan con tratamiento quirúrgico y requieren tratamiento secundario. El tratamiento médico, que sería el secundario o el segundo, digamos, indicado, es carísimo. Y no solo eso, 30% son resistentes a la medicación o no toleran por efectos adversos. Entonces, si yo no tengo esta opción quirúrgica que fracasó y farmacológica y no controlo al paciente, debería pasar a la radioterapia convencional. Es decir, que vamos a dar entre 40 o 50 de radiación durante 2 semanas, durante 2 meses, y lo que hace entonces la radiación es tratar de disminuir, ¿no es cierto?, los receptores que tienen que ver con el crecimiento. Este es el tratamiento que estamos dando a nuestros pacientes. Lamentablemente, muchos de ellos, como ustedes comprenderán, no siempre el efecto de la radioterapia va a ser inmediato. El efecto a veces se ve a los 5 o 10 años. Y el otro problema es que estos pacientes terminan con hipopituitarismo, no solo por la cirugía, sino por la radioterapia. Cuando decimos que se ha normalizado, ¿no es cierto?, la tumoración, sea por el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, la radioterapia o la cirugía. Este es un consenso internacional que no ha cambiado. Si yo le pido al paciente hormona de crecimiento con el método inmunoquimioluminiscencia, si en ayunas la hormona de crecimiento está menos de 2.5, yo digo, se ha normalizado y ha remitido su cuadro. Pero si le hago un test de tolerancia a la glucosa y el resultado sale menos de 1 nanogramo por mililitro durante todo el test, entonces yo digo que también se ha normalizado y tengo una cura bioquímica. Y si le pido una IGF-1 y está normal para su edad y el género, también digo que esto se ha normalizado. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera de estos parámetros se utilizan. Ideal que utilicemos mejor la supresión, un test de tolerancia midiendo hormona de crecimiento, menos de 1, o la IGF-1 normal para la edad y género. Por cuestión de costos, vuelvo a insistir, es mejor pedir la IGF-1 que está normal para la edad y el género. Muy bien, es lo que quería compartir con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. ¿Me escuchan? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dígame, Sí, escucho. en el caso que usted mencionó que podría existir tanto prolactinoma como acromegalia, ¿ahí el tratamiento también es cirugía? Muy buena pregunta. Mira, si es que la tumoración que produce, a ver, lo que pasa es que para que tú llegues al diagnóstico inmunohistoquímico, lamentablemente la mayoría de la tumoración y que predomina es el crecimiento. Los casos que hemos encontrado, digamos, que es un tumor mixto, han sido después de la cirugía, no antes. ¿Cuál es la ventaja? Que si son tumores que han quedado remanentes, se podrían responder, como has visto, hasta un 38% en cuanto al tamaño y a la secreción. Pero es el 38%. La mayoría de los tumores no son mixtos y el tratamiento fue inicialmente quirúrgico, porque la inmunohistoquímica se hizo ya de la pieza operatoria.
Sí ayuda, sí puede haber una mejora, pero no solamente después de, depende, ¿no? Si el tumor ha sido pequeño y ha sido mixto, obviamente que la curación se hace con la cirugía, pero si ha quedado remanente y todavía tú tienes un incremento de la hormona de crecimiento, no siempre la prolactina, parte de la, digamos, de la sintomatología de la hormona de crecimiento por acromegalia pura no es la presencia de ginecomastia. Cuando tú tienes un paciente con ginecomastia, entonces puede ser que esté asociado. Aquellos que han sido asociados con ginecomastia y en la inmunistoquímica salió que son mixtos, sí tienen buena respuesta a la cabergolina, solo que el tratamiento es largo. Y adicionalmente habría que darle un análogo de hormona de crecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo otra pregunta. De si Dígame. sé que el tratamiento siempre primero es quirúrgico en esos casos, pero también sé que cuando ya son, por ejemplo, macroadenoma son muy grandes, a veces no se puede optar por la cirugía, pero ¿a partir de qué tamaño se habla cuando es ya muy grande como para optar por cirugía? ¿Me estás hablando de la acromegalia o de los prolactinomas? De la acromegalia. La acromegalia, así sea pequeño, es cirugía, no es tratamiento médico. La primera elección son tratamientos quirúrgicos. No hay un tamaño. Si yo encuentro un paciente con acromegalia y veo que es un microadenoma, es cirugía. Mucho más fácil para curar al paciente. Los prolactinomas es otra cosa. Si yo tengo un prolactinoma y el tamaño es grande, pero que no me comprime el quiasma, no me produce edema, y no hay un problema, digamos, neurológico severo, el tratamiento es médico. Pero todo tratamiento de la acromegalia es de primera elección quirúrgico. No podemos esperar que crezca el tamaño, porque si no el pronóstico va a ser peor. Vamos a tener un paciente que si el tumor es grande o esperamos que crezca, vamos a lesionar la hipófisis por el mismo procedimiento quirúrgico. Es mejor, mientras más temprano se haga el diagnóstico, operar y quitar la tumoración. No necesariamente vas a dañar toda la hipófisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. Les agradezco su atención. Entonces estaremos ya en contacto. Cuídense mucho. Doctor, una última pregunta, disculpe. Dígame, Edson. Sí, había mencionado al final del fármaco ¿Perdón? Pegvisoman. Se había mencionado al final sobre el fármaco Pegvisoman. Y había Pegwisoman, dicho que ya. había una controversia sobre en cuanto al tumor de la acromegalia, bueno, en cuanto a la acromegalia, ¿no? O sea, si se usa o no se usa. No entendí bien esa parte. El Pegwisoman sí se puede Ujú. usar. Se ha visto que tiene mejor, digamos, performance desde el punto de vista de la respuesta en cuanto a la producción del IGF-1. Porque lo que hace es, a ver, cuando tú tienes, normalmente la hormona de crecimiento no actúa sola, se va a unir y va a actuar junto con la IGF-1. Cuando hay un tumor hipoficiario, no solo sube la hormona de crecimiento, sino también la somatomedina C o la IGF-1, van de la mano. Entonces, si yo tengo un tumor que me va a producir hormona de crecimiento, va a estimular que a nivel hepático la IGF-1 se produzca en exceso también. Si yo tengo entonces un tumor que me produce hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento va a ir a un receptor, si bloqueo el receptor, por consiguiente, ese exceso de producción de la IGF-1, que es en realidad la que hace y el efecto deleterio, disminuye. Entonces va a actuar sobre ciertos receptores, no necesariamente sobre todos los receptores. A eso me referí. Pero recuerda que es un tratamiento de segunda elección. Primero tienes que operar. Primero tienes que dar tratamiento quirúrgico.
Si es un pequeño tumor que produce acromegalia o es un tumor resecable y no queda nada, el paciente se curó. Pero ojo, puede recidivar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Recuerda que es teórico todavía. ¿Puede salir otro tumor en otro lado? Sí, podría salir. Pero si yo tengo un paciente que quedó remanente de tumor porque la cirugía no quitó, entonces yo daría un análogo como el pegvisomán porque se ha visto que tiene mejor respuesta. Pero ojo, también podría dar un análogo de la somatomedina o un análogo de la, digamos, por ejemplo, un ostrótide. Como que hemos hecho, nosotros hemos dado ostrótide a una paciente que tenía un adenoma productor de acromegalia de 1 centímetro. Después del tratamiento, esta paciente empezó a recibir el ostrótide. Hasta 4 sesiones se controló el tamaño del remanente y la secreción, pero lamentablemente son medicamentos caros que cuestan 4.000 o 5.000 soles mensuales una inyección. La paciente pudo costearse, pero después ya no. Entonces el tumor empezó a crecer, le produjo otra vez el aumento de la hormona de crecimiento, la paciente empezó a hacer hipertensión y optamos por la radioterapia. Felizmente se hizo una radioterapia, pero no general, sino fue dirigida al remanente. Felizmente la paciente actualmente después, esto te hablo de 2016, esta paciente hoy la vimos en teleconsulta, hoy en la mañana, entonces esta paciente ya tiene su IGF en rango normal. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. Listo. Muy amable. Muchas gracias por vuestra participación. Entonces, les deseo suerte, muchachos. Sé que es un tema difícil hacer las clases de esta manera, pero bueno, hacemos lo posible para que ustedes, y me imagino que más adelante ya van a tener la oportunidad de visitarnos también en los hospitales. Que tengan muy buenas tardes.